Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. ¿Cómo están? Espero que estén todos bien, inshallah. Vamos a hacer nuestra clase sobre el día de Ashura, inshallah. Primero que nada, vamos a hablar sobre los beneficios, sobre el porqué de este tipo de ayunos. Si ya venimos saliendo del mes de Ramadán, ¿por qué Allah subhanahu wa ta'ala nos ordena ayunar nuevamente? ¿Y por qué si, por ejemplo, esto es una pregunta que algunas personas se hacen, ¿por qué si se dice que la recompensa de Ramadán, quien ayuna Ramadán con fe y esperanza, se le perdonan todos sus pecados? ¿Por qué después viene el día de Arafat, donde dice que quien ayuna el día de Arafat se le perdonan los pecados de 2 años? ¿Y por qué ahora viene el día de Ashura y decimos que quien ayuna el día de Ashura también se le perdonan los pecados de 1 año? Pareciera no tener sentido, pareciera que como que es muy repetitivo el tema, pero no, la realidad es que estas son oportunidades que Allah nos va dando a lo largo del año para que alcancemos esa recompensa. Es posible que una persona durante Ramadán tal vez no lo haya ayunado con fe y esperanza, sino que lo haya ayunado de una manera descuidada, de una manera incorrecta, que haya cometido faltas, que haya cometido pecados. Entonces Allah le da una nueva oportunidad el día de Arafat, un par de meses después de Ramadán. Es como si nos dijera: tienes otra oportunidad para alcanzar la recompensa. O puede ser que una persona sí ayune bien en Ramadán, pero no pueda ayunar el día de Arafat, o no pueda ayunar el día de Ashura. O puede ser que sí los haga, y los haga de la mejor manera todos los ayunos, y que Allah se los acepte. Pero fíjense los pecados que se pueden hacer entre Ramadán y Arafat. Se pueden cometer pecados, o entre Ramadán y Ashura se pueden cometer pecados. Entonces nosotros estamos en una necesidad constante de pedir perdón y de que nuestras obras se perdonen, o de que las cosas que hacemos, los pecados que hacemos día a día, que pueden ser muchos, tengamos cómo expiarlos, cómo conseguir que sean perdonados. Antes de entrar en este tema, en el tema de Ashura, les quiero contar una historia muy bonita que escuché hace poco y la quisiera compartir con ustedes. Había un sabio que se llamaba Hassan al-Basri, que él era de una ciudad que está actualmente en Irak, que se llama Basora. Y él era de la segunda generación, es decir, él no conoció al profeta, que la pasea con él, pero sí conoció a sus compañeros. Y era un sabio muy grande, muy importante, y sus libros hasta hoy en día se siguen estudiando. Él daba charlas que asistían miles de personas. En una ocasión viene un alumno y le pregunta: "Oh, Sheikh, tengo un problema. Hay mucha sequía en nuestro pueblo, las cosechas están por perderse, los animales están por morirse porque no baja el agua, no hay lluvia. ¿Qué podemos hacer? Enséñanos algo para que podamos hacer". Y él le dice: Astaghfir Rabbakum, pídanle perdón a Allah, diga mucho Astaghfirullah. Y él se va con esa respuesta. Luego entra otra persona y le dice: sabio, Sheikh, yo tengo un problema económico, tengo muchos problemas económicos, no tengo dinero, soy una persona muy pobre, ¿qué puedo hacer para que Allah me conceda de su favor? Y él dijo: di Astaghfirullah, pídele perdón a su Señor. La misma respuesta que le había dado el primero se la dio al segundo. Luego vino otro y le dijo: Sheikh, yo tengo un problema. Ya era la tercera persona. Y le dice: Sheikh, yo tengo un problema, y es que no logro tener hijos. Mi esposa y yo no logramos tener hijos.
ella no queda embarazada. ¿Qué podemos hacer? Y ella le dice, y él le dice a él, di astaghfirullah, pídele perdón a tu Señor, y esa es tu respuesta. La misma respuesta para las tres preguntas. Hasta que alguien que estaba sentado al lado de él le dijo, sabio, alguien te preguntó por la lluvia, el otro te preguntó por dinero, el otro te preguntó por la familia, por no tener familia, y a todos le diste la misma respuesta, que le pidieran perdón a Allah. ¿Acaso no hay una respuesta diferente, no hay algo diferente que ellos puedan hacer para mejorar su situación? ¿Y qué les dijo, qué le dijo el Sheikh? ¿Acaso no has leído la palabra de Allah en el Corán cuando dice, y les dije, pidan perdón a su Señor, en verdad que Él es perdonador? فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. Y les dije, pidan perdón a su Señor, Él es perdonador, y les va a enviar aguas torrenciales del cielo, y los va a enriquecer, les va a conceder grandes riquezas y numerosos hijos. Entonces él dice, el secreto de todo lo que ellos pidieron está en el istighfar, en pedirle perdón a Allah. Y Allah te dice, quien lo haga le va a enviar sustento del cielo, agua del cielo, les va a conceder grandes riquezas y numerosos hijos. Por eso es que le dio la misma respuesta a todos. Y esto es algo muy importante que nosotros como musulmanes tenemos que acostumbrarnos a tenerlo, es decir, astaghfirullah. ¿Cuánto tiempo nos toma decir esta frase astaghfirullah? Nos toma unos segundos. Incluso para las personas que no hablan árabe se la aprenden y la pueden decir mucho. El profeta, que la pasa con él, decía, yo le pido perdón a Allah más de 100 veces al día. O sea, él lo repetía más de 100 veces al día. Así que el que de ustedes tenga problemas de dinero, tenga problemas o quiera tener hijos, o tenga cualquier tipo de problemas, apresúrense y aférrense y tomen como costumbre decir astaghfirullah, pedirle perdón a su Señor por los pecados que hayan hecho, y no comportarse de manera soberbia, de manera orgullosa y decir, no, yo no tengo pecados por lo que pedir perdón. Todos tenemos pecados y todos estamos en necesidad de pedirle perdón a nuestro Señor día y noche. ¿Okay? Bueno, ahora sí, entrando al tema de hoy, vamos a hablar sobre el día de Ashura. La palabra Ashura viene de la palabra Ashera, que significa 10, es como el décimo. Y se llama así porque es el día 10 del mes de Muharram. Nosotros estamos actualmente en el mes de Muharram, que es el mes número 1 del calendario islámico, y mañana, inshallah, va a ser el día 10, el día de Ashura. Ese día es conocido como uno de los días más importantes en la tierra, en el que Allah subhanahu wa ta'ala salvó al pueblo de Israel junto a Moisés de Faraón, de sus enemigos. Se dice que es cuando el mar rojo se abrió en Dios y pasó Moisés y su pueblo y se salvaron de Faraón, y que murió ahogado. Recuerden que Faraón es considerado en el Corán como el hombre más soberbio sobre la tierra, el más malo. Incluso él hizo cosas que hasta el Shaitán no se atrevió a hacer. El Shaitán hacía que la gente adorara a otro que no fuera Allah, pero el Faraón fue más allá y él le decía a la gente, Ana Rabbukumul Ala, yo soy su Señor, yo soy su Dios. Y el que no aceptaba, le cortaban la mano, la mano derecha, el pie izquierdo, y lo crucificaba. Él esclavizó al pueblo, extendió la corrupción en la tierra, hizo mucho daño, mataba a niños, dejaba viva a las niñas, y aún así Allah, cuando le envió el mensajero, cuando le envió a Moisés, él le dice a Allah a Moisés, le dice وَقُلْ لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَذَّكَّرُ, y háblale de manera suave, para que tal vez él así recapacite. Así que si ustedes ven a una persona que está haciendo algo malo, recuerden que esa persona no es peor que el faraón, y nosotros no somos mejores que Moisés, por lo que tenemos que usar palabras suaves, palabras delicadas a la hora de aconsejar
a cualquier persona. Entonces, la historia ya la mayoría de las personas la conocen. El faraón se negó a aceptar el mensaje de Moisés y pasaron todo lo que pasó, lo de las plagas, las 7 plagas de Egipto, lo de el intento de vencer a Moisés a través de la magia o con los magos. Pero cuando ya no había más nada, el pueblo de Israel huyó junto a su mensajero hasta llegar hasta el mar, y ese fue el día en el que se abrió. Ahora, hay un dicho del profeta, que la paz sea con él, que dice que cuando el profeta Sallallahu llegó a Medina, vio que los judíos ayunaban ese día y le preguntó por qué lo hacen, y ellos dijeron, ese fue el día en que Alá salvó al pueblo de Israel y lo ayunamos en agradecimiento. Y él dijo, nosotros estamos más cercanos a Moisés que ustedes, por lo que también ordenó que sea ayunado. Hay un punto importante que suele causar confusión. El profeta Sallallahu antes de ese evento, antes de preguntarle a los judíos, él ayunaba el día de Ashura en la Meca. Incluso la gente de Quraysh, los incrédulos de Quraysh, antes de la profecía del Islam, ellos solían ayunar ese día porque era un día conocido, y ellos todavía practicaban algunas adoraciones antiguas, digamos que habían rastros aún, o despojos aún, pequeñas cosas de las religiones o de la religión que enseñaron los profetas. Por ejemplo, ellos hacían la peregrinación, aunque la hacían mal, en el sentido de que ellos adoraban ídolos y ponían imágenes por todas partes, pero hacían la peregrinación. Era algo que heredaron de Abraham, que la pasea con él, y también les llegó la historia de Moisés y que ese día era importante, entonces ellos solían ayunar ese día. El profeta Sallallahu Alaihi Wasallam solía ayunarlo también en la época de Meca, antes de que él se mudara a Medina y antes de que él hablara con los judíos. Incluso el día de Ashura llegó a ser el primer ayuno obligatorio para los musulmanes, antes que Ramadán. Ayunar Ashura era obligatorio y ayunar en Ramadán era voluntario. Posteriormente cambian los juicios y se vuelve obligatorio ayunar en el mes de Ramadán y se hace voluntario ayunar en el mes de Ashura. Entonces cambia la situación, cambia todo, y por eso es que la situación cambió para los musulmanes. Entonces dejó de ser obligatorio y se hizo voluntario. Cuando el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam llega a Medina, él les pregunta eso, pero no significa que no sabía lo que eso significaba, al contrario, él lo sabía y lo hacía, y él ya lo hacía previamente, no es que lo empezó a hacer en ese momento. ¿Qué es lo que él dijo? Él dijo algo muy importante: si yo estuviera vivo el año que viene, lo ayunara junto con el día 9, conocido en árabe como At-Tasu'a, es decir, el día 9. ¿Por qué ayunar el día 9 y el día 10? La razón es para diferenciarse de los judíos. En nuestra religión nos permite ser buenos con judíos o cristianos o con cualquier persona de otra religión, compartir con ellos, comerciar con ellos. Incluso un hombre puede casarse con una mujer cristiana o judía. Pero en temas de religión, en temas de adoración a Allah, ahí sí somos más celosos, tenemos nuestra propia identidad, y siempre se nos enseñó, el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam siempre nos enseñó a diferenciarnos de ellos en cuanto a las adoraciones, es decir, no hacer las adoraciones igual a como ellos las hacen. Y por eso él dijo: si yo estuviera vivo el año que viene, ayunaría el 9 junto al 10. Lamentablemente el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam no estuvo vivo en el siguiente año, sino que murió unas semanas antes del siguiente día de Ashura, pero nos dejó esa enseñanza, nos dejó ese mensaje. También, ¿cuál es la recompensa de ayunar este día? El profeta Sallallahu Alaihi Wasallam dijo: yo espero que Allah les perdone a las personas los pecados del año anterior a través de este ayuno. ¿Cuáles pecados se consideran los pecados? Hay dos opiniones de los sabios. Uno es que son los pecados menores. Los pecados se dividen en dos grupos: los menores y los mayores.
Los mayores son los más graves, los que conllevan una maldición de Allah o un castigo anunciado, mientras que los pecados menores son más comunes. Entonces dicen que se perdonan los pecados menores. Otras personas dicen, otros sabios, que los pecados que se perdonan son los que tienen que ver entre el siervo y su señor, es decir, la desobediencia que haya hecho el siervo hacia su señor. Pero si hizo pecados que implican un daño a otras personas o la violación de los derechos de otras personas, entonces eso no queda incluido allí. Por ejemplo, si yo le robo a una persona y ayuno este día, mi falta con Allah por haber robado, pues que Allah me la perdone. Pero yo tengo todavía que restituirle el daño a la persona a la que le robé. Eso no está contemplado dentro de la recompensa del día de Ashura. Entonces vean el negocio que Allah subhanahu wa ta'ala nos da. Nos dice, ayunen un día, ni siquiera un día, porque si un día serán 24 horas. Ayunen una parte del día desde el amanecer hasta la hora del Maghrib, que son como un periodo de 12 horas, sería más justo decir mediodía, y van a tener una recompensa del perdón de los pecados de todo el año anterior. Vamos a ver quién podría contar los pecados que hizo en un solo día, hoy nada más. La persona que se levantó tarde a la oración, hablaste mal con una persona, o hablaste mal de una persona, o miraste mal a alguien, dijiste una mala palabra, escuchaste lo que no tenías que escuchar, viste lo que no tenías que ver, tantas cosas así que podemos hacer durante el día. Te equivocaste con tal persona, hiciste esto, hiciste aquello, fuiste grosero con alguien. Son muchas cosas que podemos hacer o que hacemos durante el día, que esas cosas se van acumulando y acumulando y acumulando, y a veces pensamos, o hay personas que piensan que no, yo soy una buena persona, yo no hago nada malo, o yo no hago cosas malas y yo soy una buena persona. Eso es un error, es una trampa muy grave del Shaitán. El verdadero creyente es el que se juzga a sí mismo con la peor dureza y se ve a sí mismo como la peor de las personas, como la persona que más necesita de su Señor, la persona que más necesita arrepentirse, la persona que más necesita estas oportunidades. El confiarse es un error bastante grave. Hay una historia que contó el profeta sallallahu alaihi wasallam, que decía que en una ocasión hubo un hombre que él pasó 30 años de su vida o 70 años de su vida adorando a Allah únicamente. No hacía más nada sino adorar a Allah únicamente. No recuerdo cuántos años fueron ahora exactamente, no sé si fueron 30 o 40 o 70 años, pero era una cantidad de años considerable. Y en el día del juicio, Allah subhanahu wa ta'ala lo va a traer y le va a preguntar, ¿tú vas a entrar al paraíso por tus obras o por mi misericordia? Y el hombre va a decir, no Señor, por mis obras. Yo pasé tantos años adorándote, solamente en adoración. Mis obras son más que suficientes para entrar al paraíso, y se va a sentir muy seguro de sus obras. Va a decir, ¿qué pecado puedo tener si lo que sí era adorar a mi Señor día y noche durante tantos y tantos y tantos años? Allah le va a decir, vamos a traer la balanza de obras y no se va a cometer injusticia contigo. Vamos a poner todos tus años de adoración en tu plato de obras, en el plato de la balanza de obras buenas. Vamos a empezar a juzgarte tus obras malas. Vamos a empezar únicamente con la vista, los pecados que hiciste con la vista, y lo van a poner del otro lado de la balanza, y en ese momento el plato que tiene los pecados que hizo con la vista se va a hacer más pesado que todos sus años de adoración. En ese momento el hombre se va a ver perdido, y Allah le va a preguntar nuevamente, ¿tú vas a entrar al paraíso por tus obras o por mi misericordia? Y él dijo, no Señor, por tu misericordia, no por mis obras. En ese momento Allah le va a permitir entrar al paraíso. Entonces quítense esa idea de la cabeza de que son buenas personas, de que no hacen daño, de que no miran a nadie mal. No, puede ser que, recuerden que los pecados también son del corazón, los pecados también son de la mente,
Los pecados también son de la vista, no solamente de las manos y de la boca. Allah subhanahu wa ta'ala dice en el Corán: tuzakku anfusakum, y no se elogien a ustedes mismos, no se elogien ustedes, se no deben elogiarse, al contrario, júzguense antes de ser juzgados. Vean, piensen en los pecados que han cometido, en los pecados que han hecho, y piensen en qué pasaría con ustedes si fueran juzgados. En ese momento es cuando van a ver la importancia y la necesidad y la bendición que Allah nos está dando con el día de Ashura. Nos dice: ayunen este día y les perdono los pecados del año anterior. Entonces es una misericordia muy grande, es una bendición muy grande, es una oportunidad muy grande que nos da nuestro Señor, alabado sea, y tenemos que aprovecharla de la mejor manera. Ahora vamos a ver si... No voy a preguntar si alguien tiene preguntas porque nunca hacen preguntas, pero ¿qué pasa si una persona debe días de Ramadán y quiere ayunar el día de Ashura? Puede hacerlo según la opinión de un grupo importante y grande de sabios. Puede ayunar el día de Ashura sin ningún problema, porque aunque es importante pagar los días que se deben, también se permite retrasar el cumplimiento de esos días que se deben hasta antes del siguiente Ramadán. Entonces puede ayunar esto. También dicen algunos sabios que si una persona es mayor, si una persona es débil y debe días de Ramadán, puede ayunar a Ashura con una doble intención, es decir, con cumplir con la obligación de ese día de Ramadán junto a procurar la recompensa del día de Ashura. Y el favor de Allah es inmenso, la recompensa de Allah es inmensa y no está limitada a eso, por lo que podría la persona ayunar sin ningún problema. Si una mujer está en su periodo menstrual, no debe ayunar, debe abstenerse de ayunar, y este ayuno, al ser opcional y no ser obligatorio como el de Ramadán, no se recupera, no debe recuperarlo antes, pero que tampoco se sienta triste y no crea que por haber tenido la menstruación va a perder la recompensa de este día. El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: quien quiere hacer una buena obra y la hace, Allah se la va a anotar como si la hubiera hecho. Entonces, ante esa persona es como si estuviera ayunando, porque quería hacerlo, pero está imposibilitada por una condición natural del ser humano, por lo que sí puede ayunar, por lo que no debe ayunar, pero su recompensa está segura, inshallah, no va a disminuir en nada. Un consejo que les doy en este caso: intenten, si quieren aumentar sus bendiciones, si quieren aumentar su recompensa, ofrézcanle el iftar o el desayuno a otra persona, algún musulmán. El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: quien le da de comer a un ayunante va a tener la recompensa de su ayuno sin que la recompensa de él se descuente en nada. Es decir, si tienes un amigo o amiga o algún conocido musulmán que esté ayunando este día y tú le ofreces el iftar, o sea, tú le ofreces la comida para que él coma, tú vas a tener la recompensa del ayuno de él sin que el ayuno de él disminuya en nada. Entonces hay personas que aprovechan esto y ofrecen comida a varios musulmanes. No tiene que ser un banquete, no tiene que ser nada muy caro, puede ser algo básico, algo de lo que tú mismo comes en tu casa, y la recompensa, inshallah, la vas a tener guardada, la vas a tener preservada para esto, aparte de la recompensa por darle de comer a un musulmán, por estar pendiente de la situación de tu hermano o hermana, inshallah. El iftar es obligatorio dar a un musulmán. El iftar, la palabra iftar significa desayuno, es decir, es lo que se come a la hora de romper el ayuno. Si una persona que no es musulmana no está ayunando, entonces ya no sería iftar lo que le estás dando una comida que se considera como caridad. Ahora, si él está ayunando
porque se siente cerca de los musulmanes y se siente o quiere sentir que forma parte de los musulmanes, adelante, ofrécele el iftar también, inshallah la recompensa podría ser mucho mayor porque tú estarías haciendo que esa persona se sintiera acercada o se sintiera más cerca del Islam. Recuerden que lo que hace que las personas sientan acercamiento al Islam o les guste la religión no son las palabras, sino que son las acciones, son aquellas cosas que digamos salen de los corazones y llegan a los corazones, así que sin problema se lo puedes dar, inshallah. Bueno, recuerden también el suhoor. El suhoor es la comida que deben comer antes del fajr. Es tan importante o es importante, es una adoración a Allah, también es algo que nos distingue como musulmanes. Y no es porque sea un solo día que no lo vayan a comer o algo así, no lo comemos solamente por tener energía, sino por cumplir la sunna del profeta sallallahu alayhi wa sallam. Creo que con esto ya habrá quedado todo explicado, pero no sé si tienen alguna duda o alguna pregunta que hacer sobre el día de Ashura. También si les gustaría alguna clase en específico, también pueden dejarlo allí en el comentario para prepararla y la vemos, inshallah. Voy a esperar unos segundos a ver si tienen alguna pregunta. Creo que no tienen preguntas, Andrea. Bueno, creo que me alegra mucho que les haya gustado la clase. Prepárense mañana para ayunar, inshallah. Hagan lo posible porque Allah, por hacerlo, el ayuno tiene su cansancio, tiene su dificultad, pero la recompensa, recuerden, como dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam, la recompensa del ayunante es doble. Una es cuando rompe su ayuno y dos es cuando se encuentra con su Señor y recibe su recompensa. Y también hagan mucho dua, muchas súplicas por nuestros hermanos en Gaza, en Palestina, que están pasando una prueba bastante fuerte, bastante difícil, y así como Allah salvó a Faraón salvó a Moisés y a su pueblo de Faraón, mostrando su poder, abriendo el mar rojo en dos, vamos a pedirle a nuestro Señor que salve a nuestros hermanos en Palestina, de los que están haciendo prácticamente las mismas acciones, las mismas obras malas y corruptas que hacía Faraón y su ejército en aquel tiempo. Vamos a pedirle a nuestro Señor que les dé la victoria pronto, que les libere de esta dificultad y que los haga triunfar nuevamente y dejar la religión y sobre todo a ellos mismos por encima de todo, y que Allah subhanahu wa ta'ala se encargue de aquellas personas que no le temen y que le hacen tanto daño a las personas inocentes, inshallah. Barakallahu fikum a todos, que Allah subhanahu wa ta'ala acepte su ayuno, acepte sus buenas obras. Estamos por aquí pronto, si ya les repito nuevamente, si quieren una clase de algún tema en específico, pueden dejarla por los comentarios o en el buzón. Inshallah, con mucho gusto la vamos a preparar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.